¿Qué tal? Buenas tardes. Nos encontramos por esta vía después de mucho tiempo. Como hacíamos las clases sincrónicas, por ahí dejé de hacer estos videos, pero por ahí son muchos los que no pueden ingresar, no pueden conectarse a las clases sincrónicas, así que vamos a hacer este video para aclarar algunas dudas y tratar de marcar las pautas. Y vamos a hacer videos todas las clases, así que vamos a hacer una clase sincrónica y un video. Así, lo que falta del año van a estar ustedes lo más contenidos posible y yo tratando de que quede todo lo más claro posible y no haya dudas en cuanto a los contenidos, los temas, las explicaciones y después las futuras evaluaciones. Entonces ya está hecha esta presentación, vamos a la primera materia, que siempre empezamos por americana, argentina y americana. Los temas del segundo cuatrimestre y los textos que les he dado, vamos a unirnos en 4 preguntas que ustedes tienen que contestar. 4 preguntas. La primera pregunta: ¿por qué tan pocos conquistaron a tantos? Esto se contesta con el texto de Todorov. Busquen ahí el texto de Todorov, trabajos hechos con Todorov. Es un texto precioso, ese libro hermosísimo. Busquen el capítulo de Cortés, Conquistar de Cortés, y los demás textos que yo les he enviado, vamos a poner una S, si no voy a estar muy lujanero, excesivamente lujanero. Los textos que les he enviado del manual, con los textos del manual de Santillana, precioso, hermosísimo manual, muy bueno, de altísima calidad. Ahí está Raúl Fratkin, uno de los que escribe, así que un prócer, profesor de la Universidad de Luján, así que aprovechen ese manual unido con todo. Eso se contesta con esos textos. Segunda pregunta, que tiene que ver con la desestructuración del espacio andino. Nosotros en el primer cuatrimestre vimos la estructuración del espacio andino con el texto de ¿quién? De Nathan Baxtel. Vimos la relación de las comunidades indígenas con el Estado inca. Esto ya lo vimos cómo estaba estructurado, cómo era la estructura, los tributos, cómo se articulaban las comunidades, el curaca, los alius, la relación del curaca con los incas, los impuestos, cómo se dividía la tierra. Esta estructura, llegan los españoles y cómo esto se desestructura. Pregunta que yo haría es, que yo les pedí en la actividad, que era ¿cuáles son las causas de la desestructuración del espacio andino? Pero más allá de las biológicas. Unas son las biológicas. Cuando son las biológicas, ¿cuáles enfermedades y cuándo? ¿Y qué zona? ¿Cuáles? ¿Cuándo y dónde? ¿Cuáles? ¿Cuándo y dónde las enfermedades atacaron y provocaron el colapso demográfico? Y después tienen que mencionar ustedes y tener en cuenta aquellas causas no biológicas, aquellas que dependen de la voluntad de los españoles, el accionar de los españoles, cómo el accionar de los españoles provocaron la desestructuración de este espacio. Porque si no, parecería que todo es obra de la casualidad, de la suerte, y las enfermedades, los españoles traían enfermedades y por lo tanto que los indígenas no podían combatir, no tenían anticuerpos y se murieron mucho y esto provocó el colapso. No, hay otras explicaciones que están en el texto de Baxtel. Esta sería la segunda pregunta para el segundo cuatrimestre. Tercer pregunta que te deberían contestar, y está en el texto de Steve Stern, que yo le dije las páginas, todavía dónde están. Busquen en la página 29, 30, 31 del texto de Stern, de feudalismo, capitalismo, ese texto de Stern que yo les pasé, que sería esta. La pregunta que tienen que responder es: ¿cuáles fueron las estrategias utilizadas por los españoles para apropiarse de la mano de obra indígena? En el caso de La Plata. Por lo menos 3 a través del tiempo. Es decir, no fue siempre lo mismo. No fue siempre lo mismo. Sino que hay distintos periodos, distintos momentos en la historia, por lo tanto distintas estrategias de los españoles para apropiarse de la mano de obra indígena. Como dijimos en las primeras clases, como dijimos a lo largo de toda la cruzada, los españoles vinieron a llevarse sí las riquezas de América, pero no vinieron a trabajar ellos.
Las riquezas de América se podían expropiar, llevar, extraer, y se podían expoliar por el trabajo, por la mano de obra indígena. Ahora bien, ¿cuáles fueron las estrategias utilizadas por los españoles para quedarse con esa mano de obra? No fue siempre lo mismo. Nosotros vamos a ver el tema de la plata, vamos a circunscribir el tema de la plata. Bien, el tema de la plata tiene dos momentos claros. Uno en el cual se utilizaba para la amalgama de la plata, así para la separación del metal de plata de los otros metales, un sistema que era autóctono, que sería el sistema de la guaira, de hornillos, el sistema que usaban los incas. En este sistema de la guaira, de los hornillos, la mayor cantidad de mano de obra eran los yanaconas. ¿Por qué? Porque conocían el sistema. Ahora bien, cada vez más es más dificultoso la extracción de plata y la separación de plata. Entonces requiere de otras tecnologías. En este segundo momento de tecnología, que se requiere otras tecnologías, la manera de sacarla es el azogue, donde es un sistema español en el cual hay mercurio. Bien, en este sistema español hay otros dos momentos. Uno en la mitad y otro en los mingados. Pero tiene que ver eso. Tiene que ver la mitad es cuando las comunidades vuelcan la mano de obra hacia la plata. Donde los españoles aprovechan esta institución ya precolombina para apropiarse de la mano de obra. Y los otros son los mingados que ya van a ser remunerados, ser como trabajadores asalariados. Esto lo van a tener el texto de Stern. Pregunta 3. Se van 3 preguntas. Y ahora voy a la 4 con un texto que les envié. Que es de la teoría de la dependencia, los polos de decrecimiento y la crisis del siglo XVII. Un texto de Jorge Hellman, un texto precioso de Jorge Hellman, corto, pero riquísimo. ¿De qué habla? Voy a tratar de explicarlo ahora. ¿Cuál es la actividad que tienen que hacer en lo inmediato? Después vamos a ver, de eso vamos a hablar en los exámenes, pero en lo inmediato, ¿cuál es la actividad que tienen que hacer? Se lo voy a decir ahora. Voy a contar un poco el texto y la actividad que les voy a pedir. El texto habla de la crisis del siglo XVII. Bien, voy a hacer un poquito de historiografía. Sería historiografía, la ciencia que estudia cómo se hace historia. En la década del 50-60, unos científicos sociales dedicados a Latinoamérica, científicos sociales nucleados en la CEPAL, Comisión Económica para América Latina, llegaron estos economistas a la que llegaron a esta conclusión. La conclusión a la cual llegaron es que los problemas de América Latina radicaban en la dependencia. Es decir, que América Latina no se desarrollaba, ¿por qué? Porque dependía del centro, de los países centrales. Si su producción, su manera de producir, estaba destinada a los países centrales, por lo tanto la dependencia de esos mercados, esos países centrales, hacía que estos países fueran subdesarrollados. Este sería el núcleo de la teoría de la dependencia. Grandes cientistas sociales, grandes historiadores, sociólogos, economistas trabajaron en esto. Samir Amin, Gordon Frank, Prebisch, Joao Enrique Cardoso, grandes que uno debería homenajear. Plantearon esto, la teoría de la dependencia. Muy bien. El asunto es cómo hacían para demostrar esto. Entonces, ¿cómo hacían para demostrar esto? Estudiar un momento de la historia en el cual los países centrales estuvieran en crisis y esa dependencia no fuera tan unida, no estuviera tan unida, no fuera tan fuerte, tan firme esa dependencia. Pues bien, en el siglo XVII los países centrales y sobre todo las metrópolis, España y Portugal, estaban en gran crisis, atravesaban una crisis. Que hubo crisis en Europa, no hay duda. Está claro, no hay duda. Nadie puede poner en duda que hubo crisis en Europa y mucho más en España y en Portugal. La crisis del siglo XVII. Ahora bien, si Europa estaba en crisis, esta era la oportunidad para ver qué pasaba en las colonias americanas. Porque si se cumplía lo que decían los investigadores de la teoría de la dependencia, la crisis del siglo XVII en Europa iba a ser una oportunidad de crecimiento y de desarrollo para
para estas zonas, para las colonias americanas. ¿Por qué? Porque el centro estaba en crisis. Por lo tanto, la relación de dependencia no iba a ser tanta. Al no ser tan estrecha, esa relación, a ser más laxa, menos sólida, eso iba a dar la oportunidad de crecimiento a estas colonias americanas, a estas zonas de América. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Es decir, la crisis podía ser una oportunidad. Esto es lo que hemos tomado. Entonces, ¿qué pasa? Se empieza a estudiar la crisis del siglo XVII y cómo afectó a América. Ahora bien, ¿qué van a encontrar ustedes en el texto de Jorge Hellman? Pues un montón de historiadores que van a defender la teoría de la dependencia, van a decir que, como Europa estaba en crisis, esto representó una oportunidad para estos países, para estas zonas de América, estas regiones americanas, y otros historiadores que van a decir que esto no pasó. Que, como Europa estaba en crisis, el centro estaba en crisis, las metrópolis imperiales estaban en crisis, estas metrópolis demandaron menos bienes, menos productos, y esta menor demanda provocó la caída y el empobrecimiento de estas regiones de América. Por lo tanto, no se cumplía aquello que decían los teóricos de la independencia. Y estos, los nuevos, los que no apoyan la teoría de la independencia, son los que avalan la teoría de los polos de crecimiento. Ellos dicen que América Latina necesitaba polos de crecimiento, un polo de atracción para el crecimiento. Esto van a encontrar ustedes en el texto de Jorge Hellman. Historiadores que van a apoyar la teoría de la dependencia e historiadores que van a apoyar la teoría de los polos de crecimiento. Por lo pronto, para la semana que viene, lo que les voy a pedir es 2 listas, que me hagan la lista de los historiadores que apoyan la teoría de la dependencia y una lista con los historiadores que apoyan a los polos de crecimiento, de un lado y del otro. Y un agregado más, ¿en qué se basan más o menos cada uno para decir lo que dice? Es decir, cuáles son las fuentes, cuáles son los documentos, cuáles son las pruebas que aportan para decir lo que dicen. Por eso es tan rico este texto, por eso es tan rico, porque está lleno de voces, como la realidad. La realidad está llena de voces, son muchas las voces, no hay una sola voz, no hay una sola voz. La historia es esto, la vida misma es esta, la vida está llena de voces, depende de nosotros crear la nuestra. Entonces este texto es fundamental y es buenísimo para ir enseñándonos a escuchar muchas voces, muchas visiones sobre un hecho concreto. No neguemos los hechos, por favor. Los hechos están, son concretos, no los podemos negar. La crisis existió y esta crisis repercutió en América. Pues bien, va a haber historiadores que se apoyarán en algunos datos para avalar la teoría de la dependencia. Va a haber estos historiadores que se apoyarán en otros datos para apoyar los polos de crecimiento. Por eso es bellísima la historia, chicos. Por esto es bellísima la historia. Porque se puede interpretar, la podemos interrogar desde los problemas del presente. Este es un texto que reúne todas estas condiciones. Por eso me gusta dar como último texto y última pregunta de la cruzada, que va a ser ¿cuál? La pregunta sería esta, final, que haya pensando ya para final, sería: ¿la crisis del siglo XVII influyó positiva o negativamente a la América colonial? Justifique su respuesta. Esta sería la pregunta. Si esta crisis influyó positivamente, quiere decir que se apoya la teoría de la dependencia y van a tener quiénes son los que apoyan esta idea. Si influyó negativamente, pues estaríamos pensando en los polos de crecimiento y ustedes van a decir quiénes son los autores que apoyan esto. Más o menos sería como circular esto. Arrancamos con Peláez, un texto que tenía muchas voces, y vamos a terminar con Jorge Hellman, otro texto que tiene muchísimas voces. Por ahora esto para historia americana. ¿Estamos ahí? Bien. Este video les va a llegar mañana jueves. Así que vayan haciéndolo. El texto ya lo envié ayer. Así que ya el texto lo tienen. Vayan leyéndolo y vayan haciendo estas 2 listas. La clase que yo, a medida que vea cómo hacen la lista, después
Vamos viendo cómo se construye esta respuesta. Vamos a Mundial. Estamos en Mundial. Mundial les envié videos de los dioses, texto del manual de Roma, los orígenes de Roma, la monarquía, los 7 reyes, después vimos la República Romana, el Imperio. Les mandé un texto, va a ser más corto este. Les mandé un texto, que es un texto de Jean Godemet, que habla del milagro romano. Sería un texto que explica cuál sería el caso de la singularidad de Roma. ¿Cuál es la singularidad de Roma? Para que esa aldeíta, ahí en la zona del Lacio, las 7 colinas, llegase a dominar todo el mundo conocido. Todo el mundo llegó a ser Roma. Todo, es decir, a tal punto que el Mediterráneo, fuente de la vida y puente de las culturas, como dice Serrat, y Algeciras a Estambul para que pintes de azul tus largas noches de invierno, el Mediterráneo pasó a ser el mare nostrum, el mar nuestro de los romanos, un lago interior del imperio. Todo lo que rodeaba el Mediterráneo, esta fuente de la vida y puente de las culturas, era Roma. Todo era en Roma, todo fue Roma. A tal punto, fíjese usted, decía un filósofo, el cual no me cae muy simpático a mí, pero Julián Marín, filósofo español, un poco derechoso, que había apoyado el franquismo, pero decía una cosa que es, fíjense, decía, ¿cuándo vino Cristo? ¿Cuándo llegó la presencia de Cristo? Cuando no había fronteras. Oportunidad, cuando no hay fronteras. Cristo llega a un mundo sin fronteras. ¿Por qué? Porque todo era Roma. Todo era Roma. Esta es la idea. Sí, fíjese. Ahora bien, ¿cuál es la singularidad, la particularidad de los romanos? ¿Qué dice Godet? Tiene que ver con su derecho, con sus instituciones, con su respeto a la institucionalidad, la construcción del derecho, la ley, la norma, la disciplina, el respeto a la norma. Fíjense, búsquenlo ahí, busquen ese texto. Me parece que para analizar lo de Roma sería fantástico eso. Yo les mandé otros videos, les mandé 2 videos más de Roma, que tienen que ver con videos que yo grabé para alumnos de otro instituto, pero que vienen muy bien. Está explicado el texto de Godemet y también el texto que voy a hablar ahora, el texto de García Grau. Así que mírenlos, miren este texto, miren este video, por supuesto, y los otros 2 videos que les mandé. No así las tareas que le pedí a nosotros, las tareas se las voy a pedir acá, en este. Es exclusivamente para ustedes, alumnos del Instituto Superior de Formación Docente número 51 de Pilar, y esta es la materia mundial, que quede claro eso. Bien, el texto de Gomet, busquen los manuales, estudien los manuales, y el texto de Gomet, eso es. ¿Cuál es la particularidad de Roma? ¿Cuál es la particularidad, la singularidad de Roma frente a otras civilizaciones? ¿Qué es lo que hizo grande a Roma? Eso por un lado. Y el último texto que vamos a dar, que doy siempre, es un texto que hace a la crisis del siglo III. Crisis del siglo III en Roma. ¿Qué es lo que quiero que vean? La pregunta a responder. ¿Cuál sería la pregunta a responder? Si la crisis se puede asociar a decadencia. Un solo dato quiero dar acá, un solo dato para que ustedes vean. La crisis del siglo XIII es de los años 200. Roma cae en el 476, es decir, cayó 200 años después. Pregunta de sentido común, no, si me pregunta para analizar sencillamente, ¿se puede asociar esa crisis con la caída si la caída se produjo 200 años después? Pues no. Ahora bien, siempre, históricamente, tradicionalmente, se asoció esa crisis con la caída de Roma. El asunto es, tenemos que ver quién escribió la historia, quién escribía, en qué documentos se registraron para ver esa mirada
de asociar crisis con decadencia. Seguramente que los que escribieron, los que tenían la capacidad de escribir en esos tiempos, vieron esa crisis y las transformaciones que provocó esa crisis como la decadencia y el fin del mundo. Seguramente que sí. Voy a hacer un paréntesis. Voy a contar una anécdota que a mí me llamaba la atención cuando estudiaba en la escuela secundaria, que contó una profesora, no me acuerdo. La profesora de la escuela secundaria, es una gran profesora, nos contó que Luis XVI, cuando lo van a buscar para guillotinarlo, para matarlo, estamos hablando de la Revolución Francesa, de la Revolución Francesa de 1789, esto es de 1792, 23, cuando guillotinan a Luis, cuando lo van a buscar en esa madrugada que lo van a buscar para ejecutarlo en la guillotina, para cortarle la cabeza, dice él, despacio, despacio, no despierten a los niños. Lo que implica un gesto de una elegancia de espíritu, una elegancia, una bondad maravilloso. Si yo siempre me había quedado maravillado con esto, y la profesora lo contaba así. Fíjense, Luis dijo, no, por favor, tuvo la serenidad para decir, no despierten a los chicos. Lo iban a matar y él pensó en eso. Con el tiempo, después uno estudia historia, va a la universidad, y esas cosas, la pregunta es, claro, puede ser que sea verdad, pero ¿quiénes pudieron escribir y describir eso? ¿De dónde salió eso? ¿Quiénes tenían la capacidad de la escritura? Tal vez Luis, en un gesto de elegancia, entre tanta torpeza, tuvo ese gesto de elegancia final y de bondad final, puede ser, pero también tenemos en cuenta quién lo escribió, quién podía escribir la historia en esos tiempos. Bueno, en el caso de la crisis del siglo III de Roma, asociada a decadencia, tenemos que ver eso. Y lo que tenemos que ver es qué pasó. El texto de García Grau dice qué pasó con esa crisis. ¿Cuáles fueron las transformaciones que demostraron que en realidad, en lugar de decadencia, Roma demuestra que su vitalidad, lo vital que es Roma, la posibilidad de flexibilizar y de cambiar la manera de recaudar. Roma cambia la manera de recaudar. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a pagar impuestos los que antes no pagaban, los que eran intocables. Estos intocables que empiezan a pagar impuestos, asocian estos cambios, las transformaciones como el fin del mundo. Vamos a leer ese texto, léanlo en ese sentido, busquen eso, el texto de Carlos García Grau, que sería esto, decía Roma y el modo de producción tributario, que es este modo de producción asociado con la esclavitud, pero a su vez con la tributación. Por ahora nada más. La semana que viene voy a mandar otro video, fijando otras pautas más, profundizando más en estos textos. Quiero que vayan leyendo estos textos de esta manera, estos textos que les envié. La semana que viene, seguramente el martes, van a tener otro video puntualizando más. Les pido que no les pido más. Les deseo que lo pasen bien, que puedan leerlo y me envíen los trabajos y me escriban todas las inquietudes que puedan tener. Y si pueden, conéctense. Mañana, 5:30 de la tarde, tenemos clase. Así que les pido que se conecten, si nos encontramos, y nos vemos, y me preguntan, y la clase se hace más linda. Cuanto más gente hay, mejor es. Los abrazo desde lejos y nos vemos mañana. A los que se conecten y a los que no, un abrazo y nos vemos pronto. Nos vemos, chicos.